esto es un oasis y esto se tiene que manejar de alguna manera así. O sea, no es cualquier territorio, no estamos disculpando los otros territorios, pero no estamos en Maipú, digamos, no estamos en un territorio así, estamos en un oasis y el recurso hídrico es fundamental. Es agua de calidad que permite hacer productos de calidad, pero no hay cantidad, ¿ya? Es así, es lo que nos da la naturaleza. Y es el agua que nos viene de la montaña, es el agua que nos da la naturaleza y es limitada. El oasis de Pica, uno de los atractivos más importantes de la región de Tarapacá, está sufriendo una transformación histórica. En la parte social lo estamos viendo invadido por muchas, no es que sea egoísta, nada, pero las personas que llegan acá vienen a tener su parcela de agrado. Perfecto. Ellos ya cumplieron su etapa, tienen su jubilación, me imagino, tienen sus rentas, tienen sus cosas, pero nosotros vivimos la agricultura. Cada parcela que se instala acá es un pozo, cada pozo se extrae una cantidad de agua y eso perjudica a la agricultura. Un estudio que hizo la Católica del Norte hace mucho tiempo para ver las calidades de agua y ahí la amenaza principal de ese estudio es que hay tres tipos de pozos, uno que no tan profundo, otro que es mediano y el otro que es profundo. Ese pozo profundo están corriendo riesgo las tres vertientes principales que nosotros tenemos que alimentan ese oasis. Si esas vertientes se secan, Pica deja de ser un oasis. Estamos observando la ubicación en el desierto del oasis de Pica. Toda la gran mancha verde en este inmenso arenal se denomina pica, que se le dice flor en la arena. Hace 15.000 años, según los registros arqueológicos, los seres humanos se asentaron en distintos rincones de Tarapacá y también lo hicieron en Pica. Por largos años, miles de años, tuvieron los indígenas, ¿ya? Que desarrollaron la agricultura, ¿no es cierto?, el riego y ciertos productos que ellos tenían en esa época. Luego llega la colonia, se instala ahí y empieza a transformar el oasis en viñedos. Y se transforma todo el sistema social y económico y aparecen las grandes haciendas. Por sus condiciones climáticas y la existencia de cursos de agua, esta zona desarrolló prontamente la agricultura. Como el trabajo era pesado, duro, los españoles traen población afrodescendiente desde actual Perú al valle a trabajar también junto con los indígenas y los españoles las haciendas de vino. Se hizo famoso, generó gran riqueza y eso generó la primera élite de la región de Tarapacá. Una élite que invirtió luego sus recursos producto de la venta del vino, aguardiente, en distintas faenas mineras como Potosí, Huantajaya, recursos para invertir luego en la industria salitrera. En esos años no solo se pensaba en que el oasis era un verdadero milagro, sino que ya se formulaba una pregunta clave. ¿Cuánta agua habrá disponible y por cuánto tiempo? Bueno, con un grupo de profesionales, biólogos, ¿no es cierto?, expertos en recursos hídricos, antropólogos, arquitectos, historiadores, ¿no es cierto?, y de gestión cultural, hemos postulado un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas a través de un fondar para poder, ¿no es cierto?, crear un diagnóstico de la situación que tiene el oasis en este momento y cómo puede responder a las exigencias, ¿no es cierto?, que están superando la capacidad de resiliencia del oasis. Si queremos ver por qué esto existe, es porque tenemos vertientes de agua que viene percolando o viene viajando por las napas freáticas desde la montaña, en donde estamos ya sobre los 4.000 a 5.000 metros de altura.
en una distancia más o menos de 80 kilómetros, y entonces el agua, por la naturaleza geológica que tiene este lugar, es que aquí permitió que esta agua aflorase. Y aún más, si le colocamos, entre comillas, un don milagroso, es que es agua dulce. Y la presencia de estas vertientes se explica por fenómenos geológicos que ocurren ahí y solo ahí. ¿Ya? Bueno, hay otro oasis en el mundo, pero realmente es un concurso de circunstancias que nos da la naturaleza, que nos regala la naturaleza y siempre ha estado ahí. Por lo menos desde miles de años, incluso millones de años. ¿Qué pasa? Hay agua que cae sobre la precordillera, los Altos de Picas. Esa agua se infiltra. Es bastante fácil de entender por qué se infiltra, porque si uno sube por la carretera hacia el Huasco, desde Pica, y llega a los Altos de Pica, ve esta roca de color rosada que está todo con fisuras, bloques, fisuras. Entonces el agua que cae se infiltra. También cuando cae mucha agua, pues se escurre y tenemos abajo pues caudales como suelen ocurrir de vez en cuando y inundaciones repentinas. Pero pues en general bastante parte del agua se infiltra y se infiltra bastante profundo y va circulando hacia abajo, ¿no? Porque al final el agua pues la mueve la gravedad. Aquí estamos ante una situación de un ecosistema único y ese ecosistema hay que entenderlo, porque si no lo entendemos ahora, como el hombre del pasado, entonces sencillamente lo vamos a destruir antes de que lo haga la misma naturaleza. Por eso que es importante tener concepción clara de lo que es un ecosistema y lo que es el fenómeno que estamos entendiendo ahora, que es el cambio climático, que es un fenómeno natural, es un fenómeno que va a ocurrir irremediablemente y ha ocurrido muchas veces. El planeta ha cambiado un montón de veces y este planeta sigue cambiando, y eso es lo que nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos, cómo hacemos para poder sobrevivir como seres humanos, como especie Homo sapiens, en esta diversidad de especies que puebla este planeta. El agua que circula en profundidad se encuentra con estas fallas que a donde es más fácil circular que entre las pequeñas fracturas de la roca más profunda. Entonces el agua siempre también va por el terreno más fácil, ¿ya? Entonces en este caso pues empieza a subir. Y como sube de una profundidad y ha circulado a unos 600, 800 metros de profundidad, sube un poco caliente, ¿ya? Es agua termal, que 32 grados más o menos, ¿no? Una agua que se ha demorado en aflorar, no menos de 5.000 años. Tenemos un retraso, ¿no? Entonces, el agua que vemos llegar es agua que ha caído hace unos 5.000 años, más o menos, y entonces no vemos sequía, no vemos falta de precipitación, porque todo se va homogeneizando en el subsuelo, ¿no? Entonces el caudal es constante, porque es esa agua que ha caído hace miles de años, que va circulando poco a poco. Entonces en los últimos 100 años, claro que no ha cambiado el caudal. El oasis de Pica y Matilla tiene una capacidad natural de resiliencia, es decir, de irse transformando a los cambios, que tiene una cierta velocidad en su periodo de evolución. Nos hemos dado cuenta que en estos momentos los impactos que tiene el oasis son más veloces que la capacidad que tiene el propio oasis de regenerarse. El desierto de Atacama es el desierto más árido del planeta, no nos olvidemos de eso. Y un lunar pequeñísimo en ese desierto más árido del planeta es un fenómeno muy único. No hay fenómenos similares cuando se conjugan los aspectos geológicos, los aspectos térmicos hidrológicos y humanos que se conjugaron aquí. Entonces, hay que entender que el agua que tenemos en Pica es agua que ha caído en la precordillera hace miles de años. Se ha infiltrado
Y el agua subterránea hay que verlo, y si uno visita los socavones y ven las gotitas también, entiende que se mueve tan lentamente por debajo del suelo, por los espacios vacíos que tienen la roca y el subsuelo, que se mueve muy lentamente, tan lentamente que toma miles de años para llegar a las vertientes, a la concha de Pica. Estos son socavones que ya han ido quedando secos por la excesiva extracción de agua a través de pozos y también de sondajes. Y ahora, cierto, ya solamente son un patrimonio olvidado y prácticamente destinados a desaparecer. Esta agua dulce es la que ha permitido el cultivo de frutos únicos en su tipo y por los cuales el oasis se ha ganado una bien reconocida fama. Naranjo, limón, pomelo, tangelo, que es un cítrico nuevo, guayabos, mangos, pero ahora estamos innovando un poquito con vid, estamos recuperando lo que hacían nuestros abuelos, es decir, el vino, y también dátiles, que Pica es uno de los pocos oasis que cuentan con el clima ideal para yo diría que en Chile y en Sudamérica, para la producción de dátil. Los elementos que han permitido la existencia de ocupación y cultura han sido el agua, los recursos naturales y la conectividad transhumante. Pero el agua no es infinita. Hay que empezar a entender que un oasis es un ecosistema. Y los ecosistemas, tal como cualquier otra construcción que uno se pueda imaginar, el ecosistema es una construcción, también es una construcción, también es una construcción que se va dando sobre la base de fenómenos, de factores que se van conjugando. Aquí hay un factor fundamental que es la geología y la hidrología. Es lo que hay, ¿ya? Tampoco podemos soñar, ¿ya? Es el agua que hay y es el agua que nos viene de la montaña, es el agua que nos da la naturaleza y es limitada. El proyecto lo que analiza son aquellos ejes estructurales, ¿no es cierto?, del oasis que lo han mantenido en el tiempo, que son las chacras, las cochas, los socavones, los callejones, los lagares, la morfología patrimonial. Estos 6 elementos, de alguna manera, han dado sustentabilidad a este oasis, pero bajo un eje muy importante que es el agua. Este plano lo que indica es un poco todo el sistema hidráulico del oasis, y lo más importante es dónde está situado el oasis. Cuáles son, digamos, los límites naturales que de alguna forma han dado sustentabilidad a este ecosistema. Entonces tenemos acá, donde estamos nosotros en este momento en el mirador, es el pie de monte que está aquí en verde. Tenemos la quebrada de Quisma, el borde de la meseta que es la falla de Longacho, y tenemos el campo Unar. Esos son los límites geomorfológicos e hidráulicos de una forma del oasis, y el agua aflora en la Concoa, Concoa, Refaladero y Miraflores, y acá como unos racimos aparecen, digamos, los cultivos tradicionales o más antiguos del oasis. Lo que está en estas líneas azules son los socavones, que son aguas subterráneas que corren en ese sentido, bajo la tierra, y que de una forma han definido, ¿no es cierto?, los límites naturales de este ecosistema. Los socavones son otra de las maravillas del oasis, una verdadera red de túneles por donde se canalizó el agua hace cientos de años. De esto nosotros tenemos catastrado 27, con una suma aproximada de 25 kilómetros, la suma de todos. Fueron construidos desde la llegada del español, mineros que descienden de Potosí y usan la mano de obra esclava como afros y originarios para entonces dedicarse a esta faena que a través del tiempo los iban alargando para aumentar el recurso de agua entre este desierto del oasis de Pica y el oasis de Matilla. Estos socavones es un tema de la geología. Es esta zona que permite que el agua que viene de la altura, por un tema de estrato geológico, es que aquí aflora.
Y este es un sistema único en Chile y casi en Sudamérica, y sus pares de este tipo de acciones están en Irán, ¿verdad?, en el Asia Menor, parte de Israel, Roma, España, y entonces de allá viene esta tecnología que aquí era viable hacer. Los socavones es una infraestructura ancestral. Si en Pica, bueno, hemos intentado buscar desde cuando fue el primero, bueno, ahí estamos por 1650, 60, según los que se ha podido encontrar en los archivos nacionales y regionales, pero en realidad es una infraestructura ancestral a nivel mundial. Y el socavón, al fin y al cabo, es una infraestructura que tú vas a buscar la napa de agua subterránea, haces un conducto que hace que el agua, como he dicho, a donde es más fácil, cuando hay un espacio vacío y que además hay gravedad, se va escurriendo por ahí y permitía llevar el agua de la napa hacia las chacras por gravedad. A veces ir a buscar datos no es tan fácil, y hay que ir a buscar el agua requiere alguna exigencia técnica, y no solo técnica, también mental. Así que ahora voy a bajar no es un pozo, es una lumbrera, un pozo de ventilación de una galería subterránea que se encuentra aquí en el oasis de Pica. Pues ya hemos llegado al punto de agua, que es lo que la galería subterránea busca, y ahí el agua se filtra, luego no hay, entonces vamos a tomar una medición de conductividad, temperatura y pH. Aquí sale agua, aunque estamos con poquito agua. Aquí hicieron un pequeño agujero para ir a buscar un poco de agua. Vamos a medirlo. Vamos a hacer, no hay mucha agua, lo vamos a hacer directamente con la sonda. Uno de los estudios que arroja esta investigación es que, por ejemplo, las aguas que emergen en las cochas es un agua que cayó o precipitó, ¿no es cierto?, en los altos de Pica hace 5.000 años. Es decir, el agua que emerge acá para llegar a estos puntos, que son las chacras, se demoró 5.000 años. Por lo tanto, si se sigue utilizando estas aguas de forma indiscriminada, posiblemente las aguas que caen en este momento en Alto de Pica, como son menos que las que cayeron hace 5.000 años, posiblemente lo que pasó con las ánimas se puede, los cultivos o las mismas chacras secarse. Entonces, y eso es lo que es importante entender. El riesgo es realmente de bajar el nivel que está bajando hasta, bueno, posiblemente secar o, bueno, siempre hay un grifo que llega, pero es un pequeño grifo. Hay que ver que hay un grifo que llega, pero es como en la pampa. Ese grifo es pequeño y durante miles de años ha ido rellenando una cuenca. Entonces por debajo hay agua, pero el grifo de entrada es pequeño, por lo que si bajamos el nivel, rellenarlo nos va a tomar otros 5.000 años. Y quizá no, porque ya no llueve tanto. Entonces este límite natural, de alguna forma, ha permitido que este espacio, ¿no es cierto?, de alguna manera se sustente en el tiempo. La presión que hay en ocupar
el perímetro que rodea, ¿no es cierto?, el oasis, nos puso en alerta para poder decir, bueno, hasta cuánto puede el oasis crecer, qué población puede, ¿no es cierto?, el oasis, recibir, de manera que no altere la forma, ¿no es cierto?, de producción o la ecología de este espacio, ¿no es cierto?, natural. Si no se respeta el ciclo natural de este ecosistema, está claro que no solo la agricultura, vocación temprana del oasis, podría tener sus días contados. El crecimiento urbano desmedido que está teniendo el oasis, y de alguna manera lo estamos viendo en estos lugares, que nunca han sido lugares de habitar. Nuestros abuelos nunca habitaron en estos lugares, siempre fueron lugares sagrados, lugares de trabajo, digamos, de regocijo, de convite, de paguas, de ceremonias inclusive, pero no lugares habitacionales, pero tú lo ves que ya está llegando la gente a habitar estos lugares. El movimiento de vehículos que hay en Pica, yo creo que al próximo año ya no va a haber semáforo. Estacionamiento, no hay estacionamiento. La presión por obtener más agua, tanto de quienes han llegado a hacer agricultura más comercial, como de quienes se han trasladado a vivir en parcelas de agrado, acentúan los peligros que se ciernen sobre el oasis. Estamos visitando una parcela que también se dice chacra en Pica, como en Matilla, en donde las aguas de las vertientes que están al este, hacia la cordillera, se almacenan en estanques que se denominan cochas. Y ahí tenemos la cocha de Concova, la de Resbaladero y las ánimas en este eje del fondo de esta pequeña quebradita que forma este oasis. Una vez que esa agua está almacenada, se lanza por las antiguas acequias, que es donde estamos ahora, y estas acequias son las arterias mayores que iban distribuyendo el agua hacia todo el área agrícola. Atrás de nosotros tenemos una acequia, esta es una acequia, una de las pocas acequias que van quedando, ¿ya? Las acequias son corredores de biodiversidad. Sin embargo, con la lógica de optimizar el recurso hídrico, las han ido encementando. Yo logré pesquisar, ponte tú, que los primeros canales que se hicieron más o menos en los años 50, 60, los primeros canales, se perdió la renita. Habían antes renitas y se perdió. La presión demográfica se hace sentir cada vez más fuerte en Pica y el estrés hídrico sigue aumentando. Un Villorrio que fue sustentable cuando tenía unos cuantos cientos de habitantes plantea la interrogante sobre qué pasará en el futuro. La misma vertiente Chintaguayas que está abasteciendo actualmente a toda la población y se sigue aumentando, no va a dar abasto. Entonces lo ideal es salir fuera. El modelo Pica Matilla es en la chacra y la vivienda fuera de la chacra. No es como se piensa de forma contemporánea tener una casa dentro de la chacra. Entonces todo ese sistema de las familias pequeñas antiguas, las familias matillanas antiguas, y el manejo del oasis de una forma intuitiva de la propia experiencia permitieron que esto se mantenga. Hay que entender que estos lugares están hechos o pensados de una manera comunitaria. Aquí trabajaban antiguamente padre, madre, hijos, abuelos, trabajaban, todos tenían una función en estos lugares. Eso ya se perdió en el tiempo. Entonces, una sola persona se hace cargo, pero tú tenés que pagarle todos los otros oficios, digamos, el podar, el abonar, el tirar pala para que los camellones te queden a una altura, porque mientras más bajo están, menos agua te entra. La presión en estos momentos de que llegue más población y población que no tiene ninguna relación con la agricultura, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con otras motivaciones, lógicamente que entran en contradicción y van a producir este gran impacto, ¿no es cierto?, entre una población del lugar que ha manejado el oasis por más de 10.000 años a una población que va a llegar más rápido que en 10.000 años y que está solicitando, ¿no es cierto?, el oasis como espacio para vivienda o para infraestructuras o otros elementos, ¿no es cierto?, culturales.
Para mí, un oasis debe cuidarse, debe dejarse así como quien deja que un árbol crezca en alguna parte y no lo interviene, no lo corta, no le rompe las ramas, sencillamente deja que la naturaleza lo riegue. Un oasis debe mirarse de esa manera. No podemos cargar el oasis con estructuras que no son parte del proceso evolutivo. Así que por ahí yo creo que es sumamente importante y todavía podríamos estar a tiempo de poder revertir. Entonces, realmente estas vertientes necesitan una zona de protección, que a donde no se puede ni excavar, ni hacer un pozo, nada, porque lo que más hay que preservar son las vertientes, porque si ellas quedan vida, algo así de pica. Una propuesta preliminar para poder de alguna forma proteger el oasis inmediata a una escala mayor sería proteger con un límite las antiguas chacras, digamos, de cultivo tradicional, tanto en matilla como en pica, producir un área de resguardo en los altos de pica para que no existan pozos y no vayan a impedir que las aguas lleguen y afloren, ¿no es cierto?, en las cochas. Entonces, mantener de alguna forma sin ocupación el norponiente del oasis, donde se encuentran los antiguos socavones aún activos, ¿no es cierto?, casi la gran mayoría, y mantener, ¿no es cierto?, también sin ocupación el surponiente, donde vienen los vientos, ¿no es cierto?, que de una forma, al calentarse con las arenas, ayuda, ¿no es cierto?, al dulzor de los frutales. Ocupar quizás zonas hacia el norponiente o más allá, ¿no es cierto?, de la quebrada de Quisma, de manera de mantener el oasis protegido por estos límites geomorfológicos naturales que de alguna forma han permitido que esta estructura ecológica perdure en el tiempo.